Buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45, lunes por la noche, y junto a Carmina Valdizán vamos a conducir el mismo. Carmina, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, Mariana. Buenas noches. Bien, hoy por la noche vamos a tratar la crisis en Cuba, como ustedes sabrán por las noticias acá en Canal Antigua desde hace varios días, pero en particular ayer se realizaron masivas manifestaciones no vistas desde, algunos dicen, desde el año 1994. Al grito de libertad y vida, los ciudadanos cubanos, cansados de la dictadura, de la opresión, de la escasez, de las limitaciones, salieron a las calles buscando derrocar y terminar con el régimen comunista de la isla. Este será nuestro tema hoy por la noche, e inicio dándole la bienvenida al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano. Doctor Gutiérrez, buenas noches, muchas gracias por aceptar la invitación de Canal Antigua. Aquí en Guatemala lo escuchamos. Bienvenido, buenas noches. En primer lugar, gracias a ustedes. Pero lo que sí quiero dejar muy claro es que las manifestaciones han continuado en el día de hoy. El pueblo de Cuba no se ha retirado, no se ha cansado. El pueblo de Cuba ha seguido en las calles luchando por su libertad. El pueblo de Cuba no está pidiendo aquí irse del país. El pueblo de Cuba no está pidiendo soluciones médicas o soluciones de alimentos. El pueblo de Cuba está pidiendo libertad. Está diciendo abajo la dictadura. Está pidiendo una Cuba nueva, como vimos hoy a miles de jóvenes corear frente al Capitolio. El pueblo de Cuba está pidiendo un cambio profundo en el país para poder seguir viviendo en Cuba y que Cuba pueda desarrollarse y tener un futuro de libertad. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo empiezan estas manifestaciones? Muchas personas creen que fue un movimiento espontáneo, fue cansancio. ¿Cómo se da? ¿Cuál es el parteaguas que hace que ahora salga más gente a la calle de lo que había salido anteriormente? Ha sido un movimiento por el aliento, la inspiración de Dios, un movimiento orgánico de un pueblo harto de la represión, harto de la falta de libertades, harto de la falta de derechos, que quiere vivir. Esos jóvenes que están en las calles de Cuba, y son eminentemente jóvenes los que se están manifestando, quieren un cambio, quieren la libertad, quieren poder vivir en su país, quieren poder tener un negocio, leer un periódico que cojan, orar y rezar y creer en Dios sin que nadie los persiga. Quieren poder entrar y salir de su país libremente, quieren tener relaciones normales con sus seres queridos fuera de Cuba, quieren poder elegir entre diferentes partidos, entre diferentes candidatos para tener sus gobernantes. Quiere que exista un Estado que se base en la soberanía del pueblo, en el respeto a los derechos. No quieren la imposición de un Estado totalitario. Esto lleva ya años de lucha, el pueblo de Cuba no ha dejado de luchar, pero especialmente hemos visto en los últimos meses que se ha ido acrecentando la lucha popular contra el régimen hasta esta rebelión nacional en más de 30 ciudades del país, con gente en las calles luchando por el cambio. Doctor, acá en Guatemala todavía hay personas y grupos que tratan de ocultar esa realidad que usted nos describe, que es lo que está sucediendo en Cuba. Incluso llegan a decir de que estas manifestaciones no son como las que estamos viendo a través de videos, sino que están siendo manipulados por las redes sociales. Incluso regresan a aquel discurso de la intervención yanqui, en fin. Pero viendo las cosas, en esta oportunidad se percibe que hay algo diferente, que algo diferente ha sucedido y que hay un despertar mucho más grande del que habíamos visto en los últimos años. Cuéntenos, por favor. Sí, hay un despertar de libertad, hay una conciencia del pueblo de luchar por un futuro mejor. Eso ha llevado a estas manifestaciones masivas. También el hecho de que hay un poco más de internet, hay más medios sociales, la gente se está informando más, la radio está entrando mejor, el régimen ha sido debilitado en su capacidad represiva por las sanciones puntuales que ha puesto Estados Unidos contra ese régimen a insistencia del exilio cubano. Esas sanciones económicas han debilitado el aparato represivo y ahí vemos el levantamiento del pueblo, porque cada vez que el régimen es debilitado, el pueblo procura su momento de lucha y se levanta. Han habido muchos levantamientos en estos 62 años de tiranía comunista, pero lamentablemente el régimen ha logrado que estos levantamientos sean aislados o separarlos y aplastarlos. Hubo una gran rebelión campesina en Cuba durante casi toda la década de los 60, pero el régimen fue aislando los núcleos de resistencia y destruyéndolos. Ahora se manifestó el pueblo entero en las calles en 30 ciudades por el cambio y sigue siendo una amenaza para el régimen. Las manifestaciones siguen. Ahora Grama acaba de anunciar, Grama es el periódico del Partido Comunista de Cuba, que por fin apareció en público Raúl Castro en una reunión del Buró Político, que es el organismo vital del Partido Comunista de Cuba, analizando las protestas que continúan y la lucha del pueblo de Cuba. Hay una convocatoria a paro nacional que el pueblo está siguiendo, pero tenemos que entender, en Cuba existe un estado policíaco que intenta controlar a la persona desde su misma cuadra donde vive
hasta su municipio, hasta la provincia. El hecho es que el levantamiento del pueblo abrumó a todos estos filtros debido precisamente a que las sanciones económicas han debilitado la capacidad represiva. Entonces, el pueblo está en las calles, el dictador Díaz-Canel ha ordenado la violencia contra el pueblo. Eso es lo que ha hecho. Ayer y hoy ha ordenado la violencia contra el pueblo y entonces han sacado los paramilitares vestidos de civil, armados a agredir al pueblo, han sacado las tropas especiales de represión que se llaman las Buenas Negras, también agredir al pueblo. Y a pesar de cientos de arrestos y desaparecidos, el pueblo sigue luchando, buscando su forma de luchar. Yo creo que los cubanos cuando se levantan no dan marcha atrás. Los cubanos se han levantado, están luchando por los valores esenciales de su identidad, de su historia y de su futuro. Y por eso creo que mi pueblo está en una etapa definitiva de su lucha por la libertad. Doctor, Joanny Sánchez tuiteó en horas de la tarde que decía: de tanta hambre nos comimos el miedo. Es un mensaje muy fuerte, porque a las personas que siguen negándolo. Eso del hambre, yo quiero permitirme lo del hambre. Ustedes dicen que hay gente en Guatemala que simpatiza con este régimen. Es porque se ha creado una historia falsa, una ficción sobre lo que es ese régimen. Ese régimen tomó a un país, Cuba, que en 1959 era el país, uno de los países más prósperos de América, una de las agriculturas más productivas, un país que se alimentaba a sí mismo y exportaba alimentos, y ha convertido ese país en un país mendigo cuyo suelo está destruido, que no hay productividad en el campo, que tiene que importar alimentos para alimentar la población. Y eso lo hicieron deliberadamente. Las políticas del régimen castrista en el campo, en la agricultura, fueron para someter las ciudades, para crear la escasez y controlar la población. Esa es la realidad histórica. Ese tipo de crimen ha sido cometido contra el pueblo de Cuba. Entonces, cuando el pueblo de Cuba dice tenemos hambre, no estamos diciendo mándenos comida. Lo que están diciendo es que las políticas de este régimen comunista, como pasó en la Unión Soviética, impiden que la comida que crecemos aquí en nuestro suelo, que ese suelo fértil nuestro nos alimente a nosotros. Porque la represión contra el campesinado ha sido constante. En los últimos 2 años, especialmente la represión del régimen comunista contra el campesinado independiente es brutal. Eso ha resultado en falta de alimentos llegando a las ciudades. El régimen hace esto para controlar la población, para tenerlos preocupados con el hambre, pero han ido tan lejos que ya el hambre es muy aguda y la gente lo que más tiene es hambre de libertad y hambre de justicia. Doctor, las relaciones entre Guatemala y Cuba no son recientes, son de decenas, de más de 200 años en los cuales los pueblos cubano y guatemalteco han tenido muy estrechas relaciones y Guatemala siempre ha apoyado al pueblo cubano, ¿no? Independientemente de los gobiernos. En esta oportunidad, ¿qué podemos hacer los guatemaltecos para apoyar a esos jóvenes, a esos ciudadanos que están hoy en la calle tratando de recuperar una libertad que, como usted dice, en el 59 se les arrebató? Bueno, el presidente Biden, el secretario de Estado Blinken, la presidenta de la Cámara de Representantes Pelosi, además de líderes republicanos prominentes a todo nivel, todos han expresado a favor del pueblo de Cuba, con el pueblo de Cuba y advirtiéndole a ese régimen que no lleve a cabo un genocidio contra su propio pueblo, que no lleve a cabo la violencia. Hace falta que Guatemala, como democracia, con todos sus problemas, pero una democracia con libertad, se exprese a favor del pueblo de Cuba, que la comunidad internacional, que Guatemala se una a Uruguay, que se una a Estados Unidos, que se una a otros países que están diciendo que están con el pueblo cubano, que condenan y censuran la violencia del Estado contra el pueblo y que condenan la intervención extranjera en apoyo a ese régimen. Ya la Rusia de Putin está diciendo que van a intervenir a favor de Díaz-Canel. Sabemos que hay asesores rusos en Cuba. No queremos que en Cuba se repita lo mismo que ocurrió en Siria, en Nicaragua, en Venezuela, donde los asesores rusos, iraníes, donde el respaldo chino consolida el régimen en contra de la voluntad del pueblo. Doctor, hablando de Estados Unidos, el día de ayer los medios noticiosos estadounidenses y mundiales también, pero más los estadounidenses y funcionarios del gobierno y la administración Biden repetían que era por Cuba tenía hambre, habría crisis humanitaria por la COVID-19. Sin embargo, hoy cambia el discurso totalmente y ya se dan cuenta que es un grito de libertad. ¿A qué se debió ese cambio? Pero mire, ustedes no recuerdan que hace un mes el régimen comunista de Cuba dijeron que tenía una vacuna propia que iba a curar a todo el pueblo de Cuba, iba a curar al resto del hemisferio. ¿Qué pasó con la vacuna esa? ¿Dónde está? Era una mentira. Entonces mintieron ayer, mienten hoy, siempre mienten, no se les puede creer. El régimen comunista de Cuba es un régimen irresponsable, es un régimen inepto porque es corrupto. Consiste de una familia, la familia Castro, y un pequeño grupo de familias de generales
que controlan el 90% de la economía del país para beneficio propio. El pueblo sabe eso y por eso el pueblo quiere el cambio. El pueblo está viendo cómo viven los hijos de los dirigentes. El pueblo está viendo cómo viven los generales y cómo vive el pueblo. Y el cubano tiene un profundo sentido de justicia y libertad y quieren un cambio real en el país. Miguel Díaz-Canel ayer, una nota inusual, salió básicamente diciéndole a sus aliados de que salieran a las calles a reprimir al pueblo. Hoy nos comenta usted que aparece o reaparece Raúl Castro. Son dos hechos que no los veíamos. ¿A qué se debe esa reacción, esa salida de Díaz-Canel y la salida también al público de Raúl Castro? ¿Están en esta vez Que se muy están temerosos? tambaleando. Se están tambaleando en el poder. El pueblo los tiene contra la pared, el pueblo quiere el cambio, están asustados y van a hacer cualquier cosa para permanecer en el poder. Tiene que aparecer Díaz-Canel, tiene que aparecer Raúl Castro, que es la fuerza real, para poder ordenar la violencia, la muerte, la destrucción de ese pueblo que está exigiendo el cambio. Por eso hace falta que Guatemala nos apoye, que Guatemala pida derechos humanos y libertad en Cuba, que se ponga del lado del pueblo de Cuba, tanto su gobierno como ese pueblo guatemalteco que sabemos que ama la libertad. Doctor, estos cambios y estas revoluciones nacen desde adentro, como lo estamos viendo en Cuba y como lo hemos visto en otros casos. ¿Cuánto tiempo más cree usted que esto va a pasar? ¿Cree que esto es una crisis temporal, que se va a calmar para revivir más fuerte? Yo le digo que, mire, no hay comparación para esto. Las manifestaciones del 94 y otros momentos han sido aisladas en puntos específicos, nada como esto. La conciencia expresada por el pueblo es muy alta, saben lo que quieren el fin de la tiranía, quieren una Cuba nueva, quieren libertad. Yo creo que cuando un pueblo llega a este nivel de conciencia, busca las formas de luchar. Si el régimen logra aplastar en algún lugar esta rebelión, surgirá en otro lugar. Ya la gente buscará la forma de luchar y la comunidad cubanoamericana incansablemente está buscando respaldo para el pueblo de Cuba y no vamos a cesar. No vamos a cesar hasta que seamos libres. Doctor, estamos totalmente en vivo y las redes sociales, pues bueno, le dan cabida en Guatemala por lo menos, donde hay libertad de expresión, a que haya críticas también a lo que usted dice y a nosotros los que estamos entrevistando y defendiendo y estamos del lado de los ciudadanos cubanos. Y dicen que bueno, esto es un resultado más de la política exterior de Estados Unidos, del bloqueo, en fin, de ese discurso que utilizan cada vez que están acorralados. ¿Qué le respondemos a esa gente, mucha muy ingenua o soñadora, que no ha vivido bajo un régimen comunista? Quiero que se pregunten por qué Cuba, que era un país que se alimentaba a sí mismo y exportaba alimentos en el 59, hoy depende de las exportaciones de comida de Estados Unidos. Quiero que se pregunten por qué un cubano en su propia tierra no puede elegir al gobernante que quiera entre diferentes opciones. Quiero que se pregunten por qué existe en Cuba una ley que se llama la ley de peligrosidad, donde el Estado puede encarcelar a cualquier persona simplemente porque el Estado piense que es sospechoso de estar en contra del Estado. Quiero que se pregunten por qué Cuba es el único país latinoamericano con una tasa de natalidad negativa, por qué es el primer país latinoamericano en la tasa de suicidio, por qué es el primer país latinoamericano con la tasa de aborto. Quiero que se pregunten por qué tantos millones de cubanos se han tenido que ir del país. Quiero que se pregunten por qué ese pueblo está en las calles ahora, por qué está exigiendo libertad, por qué está pidiendo un cambio. ¿Quién conoce la realidad de Cuba mejor que los cubanos? Y todas estas son expresiones patentes de un pueblo que soñó algún día con recuperar su democracia y fue traicionado vilmente por una secta ideológica que quería convertir a Cuba en una plataforma de lucha contra los Estados Unidos y no llevarla a ser una república que tuviera como prioridad los intereses, los derechos, las virtudes de sus ciudadanos. Doctor, hay un mito sobre Cuba, su educación, su salud, que la gente pues alaba. Dice en Cuba todo el mundo tiene una profesión, todo el mundo estudia, todo el mundo tiene atención a los servicios de salud, cuando sabemos que países como Guatemala pues desgraciadamente no lo tenemos. ¿Qué le dice usted a esta gente? En primer lugar, hay que ver las estadísticas de Cuba antes del 59. ¿Qué decía Naciones Unidas? ¿Qué decía el Banco Interamericano? ¿Qué decían los organismos de técnicos y estudiosos de la realidad cubana, de la medicina cubana, de la educación cubana antes de 1959? Encontrarán que Cuba siempre ha tenido buenos médicos, que Cuba ha tenido buena educación, que ha sido un país que siempre se ha destacado por eso. Pero además, se le educa a una persona, se gradúa con un título, y después se le dice a esa persona lo que puede leer y no puede leer. Se le dice a esa persona que no puede abrir su propia empresa, su propio negocio. Se le dice a esa persona dónde tiene que trabajar y cómo tiene que trabajar.
¿De qué vale la educación si no se puede ejercer en libertad? José Martí, el gran apóstol de la identidad cubana, nuestras guerras de independencia, que fueron largas y sangrientas y persistentes, fueron todos por el derecho fundamental de la libertad individual. Sin esa libertad individual, la soberanía no significa nada. Entonces, lo que le digo a esas personas que pueden estar contemplando esto es que los cubanos han expresado con su rebelión, han expresado con su resistencia su deseo de ser libres. Doctor, lo que estamos viendo empieza a sentirse como una insurrección, puede durar mucho tiempo. Sabemos que ese aparato represivo policial al estilo las Stasi de la RDA de los años 60 y 70, pues es muy poderosa todavía y como usted bien dice, está metido hasta casi en la habitación, en el cuarto de cada uno de los cubanos que quieren ser libres. ¿Cómo podemos alentar, apoyar, darle esa fuerza que requiere para que no desmayen y para que continúen y alcance eso que están llamando libertad y vida? Que la sociedad civil guatemalteca, que los partidos democráticos de Guatemala, que el gobierno de Guatemala envíe una alerta internacional condenando el genocidio contra el pueblo de Cuba anunciado y ordenado por el dictador Díaz-Canel. Que se manifieste en frente de la embajada castrista en Ciudad de Guatemala pidiendo libertad para ese pueblo y apoyando a ese pueblo. Eso es lo urgente, que los periódicos guatemaltecos publiquen la realidad de lo que está ocurriendo en Cuba y publiquen el terror de un país en el cual el gobernante ha dado órdenes de reprimir y violentar a su propio pueblo. Eso es lo que hace falta en estos momentos. Doctor, Venezuela, los países que han seguido el ejemplo de Cuba, está muy mal. Chile, hemos visto levantamientos, crisis, destrucción y demás, y pues lo que se espera no es bueno. Colombia igual. ¿Por qué mientras Cuba nos está dando el ejemplo de la lucha por esta libertad, hay países que ignoran este ejemplo y quieren ser un Cuba? Mire, lo que ocurre es que el comunismo toma ventaja de las crisis sociales, de los problemas políticos en los países, para vender una serie de mentiras sobre una vida mejor, que nada tiene de mejor, porque no hay vida mejor cuando no hay libertad. Los comunistas están muy organizados, militarmente organizados, para aprovecharse de los conflictos sociales y convertirlo en una agenda propicia al establecimiento del totalitarismo. Por eso hay que saber lo que se quiere y por qué se lucha y cuáles son los valores. Ahí radica la importancia de saber que no hay ningún crecimiento real sin libertad, de que no puede haber justicia sin libertad. Por eso es importante entender que aunque un país enfrente un problema real en X situación, siempre hay que tener cuidado con aquellos que quieren utilizar esa situación para construir una dictadura. Los únicos gobiernos o países que se han pronunciado a favor del régimen comunista cubano pues son sus tradicionales aliados. Venezuela lo hizo hoy por la tarde, los rusos lo hicieron hace poco, Nicaragua ya se expresó, entiendo que Siria igual, bueno, muchos países apátridas realmente. Ahora, ¿cuánto tiempo pueden apoyar o soportar el apoyo, en particular Venezuela, al régimen cubano sin que ellos mismos también se vean más afectados de lo que ya están? Bueno, yo creo que los regímenes del mal, Rusia, China, Irán, Venezuela, la Nicaragua de Ortega, van a hacer todo lo posible por mantener el régimen comunista en el poder, todo lo posible. Los hombres y mujeres libres tenemos que hacer todo lo posible para apoyar a ese pueblo y que pueda conquistar su libertad. Y ese es nuestro mensaje para Guatemala en el día de hoy. Yo les agradezco mucho esta entrevista, estamos a la orden y queremos seguir informándoles a ustedes sobre los acontecimientos en Cuba. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Orlando Gutiérrez Borrat, el secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, muchísimas gracias por haber estado hoy por la noche aquí con nosotros en Canal Antigua. Éxitos. Gracias a ustedes y por favor cuenten con nosotros para seguir informando al pueblo guatemalteco sobre estos eventos trascendentales. Muy amable, doctor. Milcarmina, tema muy claro que nos lo han expresado. Vamos a tener una segunda entrevista con un exiliado cubano que radica en la Argentina para continuar analizando la situación que se vive en estos momentos en Cuba. Antes de eso, haremos una breve pausa. Los esperamos. Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizán estamos conduciendo las entrevistas y el análisis hoy por la noche. Vamos a darle la bienvenida a Luis Alberto Mariño Fernández, compositor, director, violinista cubano que vive en la Argentina y que desde hace un tiempo se ha destacado por la protesta con su violín. Él ha recorrido las calles, se ha parado enfrente de la Embajada de Cuba y no ha dejado de llamarle la atención a los ciudadanos
sobre las situaciones tan precarias con las que está viviendo la ciudadanía cubana y en particular ahora que ha salido a las calles, busca ese apoyo, esa solidaridad latinoamericana. Luis Alberto, bienvenido, buenas noches, gracias por atender desde la Argentina esta comunicación. Muchas gracias a ustedes y gracias por toda la visibilidad de lo que está pasando en Cuba, que es lo más importante. Bienvenido. Luis Alberto, cuéntanos, más allá de todas las acciones que tú haces para verdaderamente no dejar de perder lo prioritario de la situación en Cuba, ¿cómo ves tú, cómo analizas lo que está sucediendo? Bueno, lo primero es que por un lado hay como una sensación, digamos, de dos sentimientos encontrados. Por un lado, uno ve un pueblo que por 62 años estuvo extirpado su vocación de exigir lo fundamental y que se está levantando y está diciendo basta ya en toda Cuba. Lo que pasó ayer es algo histórico, inédito en 62 años. Pero por otro lado, estamos con horror porque estamos viendo represión, estamos viendo que el pueblo está sangrando por la represión, que el dictador Díaz-Canel está directamente diciendo y justificando la represión contra el pueblo y supuestamente enfrentando al pueblo contra el pueblo, y lo que está enfrentando es a los militares disfrazados de pueblo contra el pueblo. Entonces son sentimientos encontrados, por un lado, de que vemos que todo Cuba está diciendo basta ya, pero también vemos unos dictadores aferrados al poder y sin límites para reprimir. Entonces, es fuerte, pero todos los cubanos estamos unidos para decirle a la dictadura que ya se acabó su tiempo. Luis Alberto, hace 62 años, cuando empezaron a darse todas, pues la revolución en contra de Batista, que para muchos fue una lucha justa realmente, pero empiezan a darse las represiones, definitivamente no había en los medios de comunicación como se ven hoy. Hoy los cubanos están perdiendo el miedo, han salido a filmar, están reportándole al mundo los horrores que les ha tocado vivir a sus padres y a ellos mismos. ¿Crees que esto va a ayudar a que la gente despierte y dejen ese sueño, ese romanticismo con Cuba? Estoy completamente seguro que está despertando. Yo creo que América Latina y Europa y el mundo están despertando de ese sueño, de esa cortina de humo que siempre fabricó la dictadura cubana, Fidel Castro y todos los hermanos Castro, sobre la realidad cubana, esa cortina de que supuestamente ellos eran garantes de derechos y libertades en Cuba. Y siempre para mucha de la comunidad internacional estuvo claro que Cuba era una dictadura, pero para una gran parte no. Y yo creo que la visibilidad y las redes sociales y todas las herramientas de comunicación de estas últimas décadas, que han llegado tarde a Cuba, pero de alguna manera no los han podido detener la dictadura, han dado la muestra de la realidad cubana, están dando... por más que la dictadura intenta, bueno, ahora mismo están prácticamente completamente oscuros, sin internet, se está cortada todas las comunicaciones en Cuba. Sin embargo, las personas por VPN, por muchas otras aplicaciones, tratan de subir videos de lo que está sucediendo. Hemos visto videos de policías disparando directamente, hemos visto videos de militares golpeando a personas a nivel brutal y en masa, sin ningún sentido, o sea... todo eso está saliendo, el mundo lo está viendo, y también una cosa muy importante, Cuba se está viendo a sí misma, las mismas personas dentro de Cuba se están viendo, y por eso es que se están levantando, porque están viendo que en toda Cuba se están levantando, entonces eso genera un efecto dominó. Yo creo que, como bien decía, la tecnología y las redes sociales y todas las cosas de este momento están potenciando que el pueblo diga basta ya y que siga esta ola de solidaridad y que se acabe ese velo de impunidad que siempre ha tenido el régimen cubano durante 62 años. Luis Alberto, tú puedes hablar en primera persona de la situación que se vive en Cuba. Naciste allá en Cienfuegos, eres joven, te destacaste por tu talento musical, incluso has llegado a participar en premios tan prestigiosos como el Carl Orff, por dar un ejemplo, pero
hoy estás en la calle con tu violín buscando sensibilizar sobre lo que has vivido y lo que vive tu gente, tu familia, las gentes que hoy sufren. Pero hay los detractores también. ¿Qué le respondes a esa gente que sigue sin creer, sigue incrédula frente a una realidad que tú has vivido, que tú has sufrido? Yo les digo primeramente que se acerquen a la realidad cubana sin velos ideológicos, que acá no se trata de competencia política, que es bienvenida, o sea, no se trata de luchas de partido, no se trata de imponer una hegemonía de pensamiento, se trata de los derechos fundamentales del pueblo cubano, se trata de los derechos fundamentales como seres humanos que están siendo violados desde hace 62 años y que el pueblo cubano no tuvo la posibilidad de elevar su voz y la pudo elevar por pequeñas voces que fueron saliendo con mucho sacrificio a costa muchas veces de sus propias vidas y que hoy y ayer está diciendo y está ratificando que no está de acuerdo con la hegemonía totalitaria de la dictadura cubana y que quiere un cambio. El pueblo está diciendo libertad, el pueblo está diciendo patria y vida ante la hegemonía del discurso ambivalente, binario de patria o muerte que siempre puso Fidel Castro como realidad en Cuba. Si eres de nosotros, eres patria; si no eres de nosotros, eres antipatria; si no eres de nosotros, eres muerte. El pueblo está diciendo somos patria y somos vida. Entonces, que se acerquen a la realidad cubana, que se acerquen como seres humanos, sin ideas preconcebidas, porque lo que está sufriendo el pueblo lo está sufriendo también por el silencio de la comunidad internacional. Mientras menos silencio haya, más posible es de evitar la represión y más posibilidad tendremos de salir sin que la dictadura se aferre a un baño de sangre para castigar a su propio pueblo. Luis Alberto, tú acabas de decir algo muy importante, que estos videos que circulan en redes sociales también están siendo un despertar para la misma gente en Cuba, para que tomen, pues supongo que valor de unirse a estas manifestaciones, que no solo son su grupo, de su comunidad, sino que salgan. ¿Podrías elaborar un poco más? Porque para nosotros, afortunadamente, aún tenemos esa libertad y la gente no entiende. Por supuesto, estamos, por ejemplo, en los años 90 hubo un estallido social muy importante, se llamó el Maleconazo, pero nadie se enteró a no ser lo que estaba en el malecón, en la ciudad de La Habana. Todavía hoy hay personas que no saben que sucedió eso dentro de Cuba, porque en Cuba hay una hegemonía total de las comunicaciones, de los medios de comunicación, de la prensa. No está permitida prensa independiente, no están acreditados prensa independiente, alguna que otra prensa extranjera que está bastante limitada y que vimos ayer incluso reporteros extranjeros atacados por las fuerzas del régimen. Pero en este momento las redes sociales han creado el eslabón intermedio entre la sociedad civil independiente, muchos de los opositores de hace muchos años, de las nuevas personas y artistas y toda una sociedad que estaba invisibilizada se está mostrando a sí misma, se está relacionando consigo misma y se está relacionando con todo el pueblo. Y a su vez el mismo pueblo se está viendo, la gente hace directas, hace videos directamente de las manifestaciones, y esto ha llevado que en los meses sucesivos se van viendo como la posibilidad de tener una vía de expresión que antes no la tenía, que estaba extirpada completamente. No había ninguna manera de que la voz se creaba un grito sordo que nadie podía escuchar, lo escuchaba dos vecinos y después venía mucha represión. Entonces, al oír que ese grito puede salir al mundo, que ese grito puede llegar a la comunidad internacional, a Latinoamérica, y que está llegando, el pueblo cubano se está levantando pacíficamente, con las herramientas pacíficas, pero se está levantando. Yo creo que eso es fundamental para que se entienda por qué ahora. No es que no haya estado oprimido desde hace 62 años, es que ahora es que tiene las posibilidades técnicas, las posibilidades, digamos, en todos los sentidos, hasta de lo simbólico. El mismo pueblo se ha dado cuenta de que está siendo engañado desde hace mucho, porque ya está viendo las noticias, porque está viendo que corren todas las versiones de la realidad y de la misma historia que les ha sido velada. Y ya el control totalitario sobre la información de la dictadura cubana
es efímero porque la técnica, las redes, los celulares, todo eso les está socavando esa hegemonía. El relato oficial desde el gobierno de Díaz-Canel y de Raúl Castro trata de decirnos de que estas manifestaciones que se están sucediendo ayer, hoy, en los últimos días, son de grupúsculos y que es básicamente alrededor de La Habana. Tratan de apagar de que en Santiago, en Camagüey, donde a propósito ya un sacerdote católico fue desaparecido, Cienfuegos, tu ciudad natal, Pinal del Río, en fin, hay otras ciudades. ¿Qué nos puedes contar para que la gente entienda que es una mentira, que son focos en Habana, sino realmente estamos hablando de algo en toda la isla? Estamos hablando de algo en toda la isla. Ayer se reportaron en más de 50 lugares, varios en La Habana, pero mucho en provincia, mucho en municipios de varias provincias, en casi todas las provincias más pobladas, pero además en municipios también, por un lado. Segundo, yo le pido a la comunidad internacional que entienda que el discurso de grupúsculo, que el discurso de mercenarios pagados por el imperio, es un discurso que tiene 62 años. Es el única discursiva que le queda simbólicamente a la dictadura para justificar su represión. Que no se dejen engañar por lo que diga un dictador, por lo que diga el PSC, el Partido Comunista Cubano. Lo que está sucediendo es que el pueblo está diciendo basta ya. Están saliendo y están reprimiendo a ese pueblo vestidos de civil, los mismos militares. Se ha visto filmado porque por suerte, esto que les decía la técnica, se está registrando todo y están saliendo los videos de convoy, desde convoy militares saliendo los militares vestidos así, como si fueran pueblo, para reprimir al pueblo y que se cree como que hay una confrontación entre dos pueblos cubanos. Y no es así. Ni siquiera es eso. O sea, es una confrontación de una dictadura militar asesina, sin escrúpulos, contra su propio pueblo. Y lo fundamental que entendamos acá también es que se está dando en toda la isla, no es en un solo lugar. Yo vi las primeras escenas de protesta en San Antonio de los Baños, en La Habana, pero después emergieron en toda Cuba, en todos los lugares, y todavía hoy están saliendo nuevos lugares donde ayer hubo protestas que no sabíamos que no habían salido los videos. Luis Alberto, el día de hoy un fotógrafo internacional de un medio noticioso fue golpeado y hay una corresponsal extranjera que fue detenida. Esto es de lo que nos hemos enterado que está sucediendo con los periodistas de estos medios. La gente ya se está dando cuenta también que están siendo afectados la libertad de prensa, la libertad de expresión, de reportar lo que está sucediendo y, como dices tú, afortunadamente están estos videos. ¿Qué se puede hacer desde fuera? Seguimos, aparte de seguir compartiendo y seguir divulgando esta información, ¿qué más se puede hacer? Y ahí tu importante labor que estás haciendo frente a la Embajada de Cuba. Yo creo que el seguir divulgando y elevar más canales de solidaridad, de comunicación de lo que está sucediendo es muy importante porque la dictadura cubana es muy sensible al silencio, porque siempre han silenciado a la comunidad internacional, siempre han tergiversado y están ahora desaforados tratando de acallar algo que se les fue completamente de las manos, dentro y fuera. Algo que siempre habían mantenido controlado dentro y fuera. Digo y fuera porque muchos cubanos también fuera tienen miedo y muchas personas también fuera, a pesar de que saben que hay algo raro, que no puede ser tan, y tratan de no pronunciarse. Y los pronunciamientos de todo, de artistas independientes, de cubanos, de personas solidarias con Cuba, de las iglesias, todos los pronunciamientos que se sumen, que apoyen al pueblo cubano, van a ayudar a crear una protección y van a tratar de revelar cualquier tipo de impunidad que tenga la represión cubana. Eso por lo primero. Y lo segundo, que hace falta que los políticos, hace falta que los diputados latinoamericanos, que la comunidad latinoamericana, que la comunidad democrática latinoamericana, que cree en la democracia y que defiende la democracia, se solidarice con el pueblo cubano porque la lucha de nosotros es por la democracia, por lo fundamental, por los derechos fundamentales. Y en eso tenemos que estar unidos. No nos pueden dividir cuestiones ideológicas, no nos pueden dividir cuestiones de competencia política. Tenemos que estar unidos y defender cada vez más al pueblo cubano
porque así estamos defendiendo la democracia y porque así estamos defendiendo nuestra región. La dictadura cubana ha hecho mucho daño en esta región, ha hecho mucho daño en todos nuestros países, está haciendo mucho daño todavía. Así que esta lucha del pueblo cubano también es lucha por toda Latinoamérica y por la democracia. En estas imágenes que circulan y que también nosotros buscamos que se masifiquen, identificamos a mucha gente joven, jóvenes que realmente se ven desesperados, jóvenes que dicen tenemos hambre, pero, y aquí viene lo interesante, Luis Alberto, empezaron a aparecer también personas de la tercera edad, personas mayores que en algún momento pudieron haber apoyado al régimen de los Castro allá a los 60, pero ya con una desesperación total. ¿Esto cómo lo leemos que hoy aquellos que en algún momento apoyaron, creyeron, incluso pudieron haber participado, los más ancianos, hoy le gritan en su cara al dictador Díaz-Canel que se vaya? Exacto. Lo podemos leer de la siguiente manera. Es un pueblo en todas sus generaciones que se está representando a sí mismo, en todas sus regeneraciones, diciendo basta ya. Es un pueblo que está oprimido desde todos los puntos que veamos. Estamos viendo incluso a sectores que he visto en muchas protestas, personas que quizás en otro momento no protestarían por miedo, porque quizás tenían algún negocito, porque tenían algo y entonces por miedo y chantaje de perder lo poquito que tienen, porque eso es también lo que ha detenido mucho a que el pueblo se manifieste, por miedo a perder lo poco que tienen, pero las personas están en un nivel, el régimen ha llegado a un nivel tal de represión, incluso del año pasado con todos los protocolos del COVID, la represión que empezaron a tomar, las multas, los ultrajes a personas, de hecho asesinaron a un muchacho por la espalda, golpearon, todas esas cosas que antes las hacían impunemente, que antes ahora desde el año pasado han tomado revuelo, se han visto, el pueblo ha visto el sufrimiento de sí mismo y eso es lo que hace que todas las generaciones, abuelos, padres e hijos, muchas de las generaciones que hace quizás 20 años todavía repetía las mismas consignas, quizás hace 10 años repetían las mismas consignas, quizás hace muy poco repetían las consignas porque eran la única realidad que tenían. Al ver esta otra realidad y al contrastarla con su realidad y decir, no, esto es lo que dice ellos, el régimen, mi realidad es esta y es igual que la de este otro cubano, entonces se sienten identificados y se dan cuenta y se cae esa mentira, ese velo totalitario. Y es lo que está sucediendo, que son generaciones, está trasvasando todas las generaciones cubanas y el pueblo cubano entero está diciendo basta ya. Luis Alberto, tú estás en Argentina, un país cuyo gobierno y mucha juventud apoya al régimen cubano. El kirchnerismo no es excusa, no es secreto de nadie que lo apoya. ¿Qué le dices tú también a esta juventud cuando se enfrentan, cuando tú dices una cosa, cuando estás con tu violín protestando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Argentina con esto? Es muy difícil, la verdad, es muy triste también. Es muy triste ver a jóvenes encarnando un discurso tan viejo y creyendo que son jóvenes con ese discurso, creyendo que son creativos con ese discurso, un discurso que tiene 62 años, que está anclado en un enfrentamiento alrededor del eje de la Guerra Fría, ¿no? Del imperialismo y del neoliberalismo y de todas esas fórmulas, esas pastillitas ideológicas que lo único que hacen es crearte un velo para no mirar de frente la realidad. Yo les digo que vean la realidad, que no tengan miedo, que acá estamos para construir una sociedad en democracia, que lo importante es no perder la democracia, pero que dejen los extremismos, que dejen el miedo, que miren de frente a los cubanos, que miren de frente el sufrimiento del pueblo cubano, al kirchnerismo, al presidente Fernández, que bochornosamente estuvo hace unos días celebrando los 100 años del Partido Comunista Chino, uno de los partidos que tiene sobre sus hombros tantos cadáveres de su propio pueblo. Les decimos que si es eso lo que quieren para su pueblo, que lo digan para que sea claro
y el pueblo argentino se dé cuenta de por dónde lo quiere llevar el kirchnerismo, de por dónde lo quiere llevar estas corrientes que se dicen democráticas, pero al final están apoyando a dictaduras. Yo creo que es fundamental que despierte el pueblo latinoamericano, que entienda que se trata de una opción que lo lleva al abismo, que nuestro país era un país que tenía mil dificultades, pero era un país que tenía su prosperidad, que tenía su autosuficiencia económica también, que siempre el mito de Estados Unidos y de todo, sí, había relaciones, había interdependencia, pero había también mucha creatividad, el pueblo cubano tenía muchas empresas y todo eso fue destruido y eso lo vemos en Venezuela, como en 20 años destruyeron Venezuela y no queremos que eso suceda, lo estamos viendo en Nicaragua también, no queremos que eso suceda en toda Latinoamérica. Que sigan, que traten de ver la realidad con los ojos desprovistos de estas fórmulas que crea la dictadura, que se acerquen y que no tengan miedo, que cada idea tiene su espacio dentro de la democracia, pero fuera de la democracia se destruyen todos a sí mismos y se crean estas sociedades que al final están manejadas por una élite militar o una élite política de la que sea. Luis Alberto, estas patillitas trasnochadas que tú las has mencionado aparecieron y están en Chile, aparecieron y están en Colombia, aparecieron y también las tenemos en Guatemala. Muchos jóvenes soñadores, muchos jóvenes que quieren un país mejor, que quieren una sociedad mejor, se aferran a un sueño irreal, se aferran a ese opio que significa el discurso de socialista, comunista y no salen de lo mismo. Tú que eres joven, no más de 34 años, que lo has vivido, ¿qué les dices a esa juventud como tú, que también quiere una Latinoamérica, que quiere nuestros países mejores, pero que están realmente perdidos y que no, pues como que no tienen dirección o no conocen las realidades? Háblales tú a ellos, que es parte de la audiencia de Canal Antigua. Mira, lo primero que les digo es que no se dejen llevar por los discursos binarios, por los discursos de o estás conmigo o estás contra mí, los discursos de odio, los discursos que promueven la violencia para llegar a un supuesto paraíso, que es por lo general la ideología que implantó el comunismo, la ideología de todos los fascismos. Para mí el comunismo es otro del abanico de los fascismos. Que no se dejen encantar por eso, porque son todas ideologías de destruye para después construye y nunca terminan construyendo nada. Lo único que hacen es continuar la destrucción una y otra vez hasta que los ciclos destructivos son cada vez más pequeños, que eso es lo que está viviendo el pueblo cubano hoy, que cada vez ve más la destrucción de lo poco que puede crear, lo ve destruido una y otra vez. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de construcción, porque no hay libertad. Solamente con la libertad, solamente con los derechos fundamentales es que los seres humanos nos podemos unir y construir una sociedad mejor. Y la violencia, los discursos de odio, los discursos hegemónicos de estás conmigo, tú eres patria, eres antipatria, patria o muerte, enemigo, imperialismo, neoliberalismo, todos esos discursos son fórmulas que lo único que hacen es propagar el odio y el odio es lo único que hace es destruir. Que cada cual se sitúe en el arco ideológico que entienda, en la corriente que crea, pero que respete al otro y que sepa que siempre con el otro va a construir una sociedad mejor, no aplastando al otro, no eliminando al otro. Ahora, el comunismo, los fascismos, lo único que hacen es poner al otro como enemigo para eliminarlo, destruirlo, y siguen esa corriente de destrucción. Yo entiendo que los jóvenes, porque yo soy joven, a veces quieren de un plumazo cambiar la realidad y cambiarlo todo como si fuera así mágico, pero que no se dejen engañar por esos pensamientos mágicos, porque esos pensamientos mágicos lo único que tienen es esta fórmula de destruye supuestamente para construir y lo único que terminan es destruyendo una y otra vez más. Yo les digo que sean creativos, que busquen su propia voz, que descubran los problemas que tiene su pueblo y que los vean en sí mismos, que no los traten de construir y de construir en un ciclo de pensamiento que ya está gastado, que fue toda la utopía socialista o comunista o marxista, que miren a la realidad con pensamiento crítico, pero que ese pensamiento crítico no se cree en formulitas,
que es lo que hablan, mucho pensamiento crítico y después lo único que hacen es repetir las mismas fórmulas de unos viejos que están sentados ahí hace 62 años en Cuba, o que están usurpando ahora mismo Venezuela o Nicaragua. Que sean creativos, que creen sus discursos, que eleven las voces de su pueblo, que eleven los problemas de su pueblo, por supuesto, pero que lo hagan desde una actitud constructiva y no creando estos falsos dilemas que lo único que llevan es al odio y a la destrucción. Luis Alberto, en todo este discurso socialista también hay una parte muy romántica, hay una parte del bien común, de apoyar a los demás, de esta hermandad que la gente busca y también de la famosa redistribución de la riqueza, que no hay riqueza y se acaba porque no se deja de producir, desgraciadamente. Lo vimos claro en Venezuela, cuando se le dieron muchas empresas a gente incapaz de producir nada y ahora es un pueblo lleno de hambre. ¿Cómo le dices tú a esta juventud que mantiene este sueño y que quiere que todo sea gratis y que todos abrazados cantando? No todos, por supuesto, pero una gran mayoría que se está involucrando en ese movimiento y lo cree verdaderamente. Yo le digo que aprendan a descubrir que las sociedades son muy complejas, que estas utopías siempre tratan de simplificar la complejidad que es toda agrupación social y todo país como conjunto de seres humanos. Esta cuestión del igualitarismo, del todo gratis, sabemos que la realidad no es así, sabemos que todos somos distintos, que todos tenemos intenciones, talentos, voluntades distintas y que por lo tanto la realidad no puede ser igualitaria. A eso no quiere decir que busquemos digamos, una meseta lo más justa posible para nuestra sociedad. Claro que sí, que la tenemos que buscar, claro que sí que tenemos que buscar menos pobreza, claro que tenemos que buscar redistribución, pero no se trata de quitarles a uno para distribuirle a otro como si estuviéramos todavía con 11 años leyendo Robin Hood. Se trata de crear mecanismos dentro de la sociedad misma que hagan que no se cree más pobreza, que hagan que no se cree más desigualdad, pero no se trata de igualar a las personas en la miseria, que es lo que hace el socialismo o el comunismo, que ha hecho hasta ahora en todos los lugares, en todos los países donde se ha aplicado de la forma violenta, de la forma antidemocrática, siempre ha terminado en igualar para abajo, en igualar en la miseria. El pueblo cubano era diverso, había miseria hace 62 años, había muchas dificultades, pero había mucha riqueza y también había mucha diversidad y había mucha solidaridad. Ahora el pueblo cubano está completamente igualado en la miseria, solamente una élite militar está por encima de ese pueblo reprimiendo y en otras condiciones, y eso es lo único, esa supuesta utopía, el fin que tiene es una utopía para muy pocos sobre muchos. Y entonces, si están buscando la justicia social, si están buscando esa bandera, que la busquen realmente y que no sigan los ejemplos y las fórmulas fáciles de la dictadura cubana, porque ya se ha visto lo que conduce, ya se ha visto lo que ha hecho con su propio pueblo, lo que ha hecho con Venezuela o con Nicaragua. Que busquen mecanismos creativos para una sociedad que es compleja, no simple, que no simplifiquen los conflictos de la sociedad, que no vean todo como si fuera el imperialismo americano y entonces, pobrecitos, los cubanos luchando contra el imperialismo, por eso están así. No, los cubanos están aplastados por su propio Estado, aplastados por los propios militares que usurparon el poder, secuestrados como nación por una banda de asesinos y militares, y eso es lo único, es la única realidad, y ir hacia ahí es el abismo para cualquier sociedad. Yo les digo que se enfrenten a la realidad compleja que implica buscar mecanismos para ayudar a los pobres, para ayudar a las personas necesitadas. Sí, estamos todos de acuerdo, pero igualitarismo es siempre para igualar en la miseria. Hasta ahora lo que se ha logrado ha sido así, y la historia lo dice ya contundentemente en muchos lugares en donde se ha aplicado este tipo de fórmulas de quítales a uno para distribuir a otros, finalmente le quitas a todos y ya nadie tiene nada y todo el mundo está en la miseria. Luis Alberto, retornando a la coyuntura y a la perspectiva que los movimientos, que las manifestaciones, que la ciudadanía en la calle puedan tener
de éxito, probabilidades de éxito. Sabemos que esto no son cosas de un día para otro, salvo muy pocas y raras ocasiones como lo fue Rumanía en su momento, que en términos de 72 horas derrocaron a un dictador, y, en fin, eso es un caso, digo, muy excepcional, pero aquí como que la situación pudiera durar algún tiempo. ¿Tú realmente percibes que hoy sí estamos en un proceso que puede aguantar y realmente alcanzar el objetivo de un relevo, pero un relevo verdadero del poder y no un cambio cosmético como el que fue de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel? Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas a nivel de la realidad. Yo creo que sí puede haber un cambio y que de hecho, en lo que ha sucedido en los últimos meses, que es una consecuencia, por supuesto, de muchas luchas anteriores y de muchas personas que han puesto la vida también, todas las protestas de artistas, todas las protestas de sociedad civil independiente cubana, han ido generando este camino doloroso, doloroso, donde muchas personas están poniendo mucho, están poniendo en peligro su vida, pero están creando con sus propios cuerpos, con su propio testimonio, un camino que es irreversible. La dictadura lo sabe, la dictadura cubana lo sabe. Puede demorar un poco más, puede demorar un poco menos, pero el camino hacia la libertad del pueblo cubano es irreversible siempre y cuando nos acompañe toda la comunidad internacional democrática. Sabemos que hay otra comunidad internacional que no es democrática, sabemos otra comunidad internacional que tiene otros intereses, sabemos que hay otras personas que por más que vean la realidad cubana, desgraciadamente no la van a ver con sus propios ojos, sino con el discurso que le han sembrado, desgraciadamente. Pero si más ciudadanía latinoamericana y europea se une, y americana y de todo el continente, se unen para reclamar la libertad del pueblo cubano, nos van a ayudar a hacerle este camino más fácil y menos doloroso a nuestro pueblo y a toda la región también. Yo creo que esto es irreversible, que el gobierno el gobierno cubano está completamente asustado porque saben que no pueden acallar ya más a su pueblo, saben que ya el pueblo se dio cuenta de que no tiene otra salida que no sea la libertad. Ese pueblo que cruza fronteras, que muere en selvas por toda Latinoamérica para llegar a algún país donde pueda, o a Estados Unidos o a México, o a algún lugar donde pueda respirar algo de bien común y de libertad. Ese pueblo está que ya no puede más y que ya sabe que su única alternativa realmente para cambiar no es exiliarse en masa, es luchar por la libertad y por la democracia dentro de Cuba. Luis Alberto, estamos ya prácticamente al final. Por favor, te dejo el micrófono para que te dirijas a los televidentes de Canal Antigua para darnos un mensaje de lo que está sucediendo y de lo que esperas de Cuba. Yo les agradezco muchísimo esta posibilidad y les digo a todos los que están viendo este programa que pongan su corazón como seres humanos, su corazón al lado del pueblo cubano, que le miren a los ojos a personas que pudieran ser sus hijos o sus padres y vean a seres humanos que están sufriendo, seres humanos que han sido extirpados como sociedad, que no han tenido espacio para elevar sus voces, y eleven sus voces, que sean canales de difusión, que sean canales de armonía y canales de enfrentamiento pacífico a este totalitarismo que lo único que hace es destruir a nuestras sociedades. Que se acerquen al pueblo cubano, que difundan la voz del pueblo cubano que está diciendo patria y vida, que está diciendo libertad y que también está diciendo que quiere comida y medicina, que no tiene comida y que no tiene medicina y que está en una situación extrema. Bien, Luis Alberto Mariño Fernández, agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación de Canal Antigua. Un abrazo solidario a ti hasta la Argentina. Por una Cuba Muchas libre gracias. pronto. Bien, Carmina, muchas gracias. Así mismo. Cerramos las entrevistas de hoy. Tema cubano, hay que estar muy pendiente, ¿no? Así es, hay que estar pendiente de lo que va a pasar próximamente y más adelante.
Bien, les agradecemos que nos hayan acompañado y no cerramos el programa sin enviarle un abrazo muy solidario a esa juventud, a esa ciudadanía cubana que hoy está en las calles luchando por su libertad. Estamos con ustedes. Buenas noches.